Comienzo a grabar y vamos a mostrar el PowerPoint. Nuevamente, buenos días a los que los que entraron un poquito después. Después me entregan su pase. ¿Se ve, chiquillos? Díganme. Sí. Bien, Sí, profe. pero ahora en pantalla completa. ¿Sí? Sí. Maravilloso. Pantalla, puntero láser. Ya, chiquillos, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Recordemos un poquito lo que hemos visto, así de manera súper rápida y flash. El imperialismo con respecto a los europeos yendo a África y a Asia, a otros lugares, posteriormente provocando una guerra mundial en 1914, bien, una guerra muy catastrófica, cerca de 9 millones de muertos. Después de eso viene un periodo de inestabilidad en el mundo y también, por supuesto, en el ámbito económico. En Estados Unidos se va a provocar la crisis del 29. En Europa van a surgir liderazgos totalitarios que van a tratar de sacar a sus países de la crisis. Dentro de eso, vamos a tener entonces líderes que van a tratar de mejorar sus políticas, de mejorar las condiciones de su gente, y que también van a llevar a otro conflicto mundial iniciado en 1939. Bien, entonces desde esa perspectiva vamos a tener una Segunda Guerra Mundial que tiene casi los mismos integrantes, ¿ya? Son los mismos países que tuvimos en la primera. Me disculpan un segundito, por favor. ¿Cómo pongo acá? Ya, ahí sí. Ahora sí, volví. Ya. La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939. ¿Alguien sabe lo que es esto que está acá, la pantalla central? Una ¿Una explosión. bomba atómica? Una explosión, bomba atómica. La verdad es que esto debería ser bueno, es una foto de una bomba atómica, pero debería ser un ensayo. Si se fijan, no hay un sector urbano detrás. Hace poquitos días, el 6 y 9 de agosto, se conmemoró, no se celebró, se conmemoró la detonación de dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ojo que eso va a ser la culminación, de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy brutal, finalmente, que se va a provocar para cerrar esta guerra. Esta guerra, nosotros lo hemos dicho que Hitler es el gran motor, finalmente, de esta Segunda Guerra Mundial. Dijimos que él peleó en la primera, por ejemplo, y que finalmente se va a hacer líder a través del partido nazi de Alemania. Logra de muchas formas llegar finalmente al poder, ser nombrado canciller, máxima autoridad en Alemania, y finalmente va a comenzar sus ideales a plasmarlos en el pueblo alemán. Así tenemos que Hitler convoca a jóvenes, al todo el pueblo alemán, a meterse en este cuento nazi como un bien necesario. Yo por ahí alguna vez, no sé si les pregunté, pero nosotros podemos considerar de que Hitler sea un tipo malo, en el fondo. Pero tenemos aspectos que sí pueden ser positivos. O sea, estamos convocando a millones de personas, según sus ideas, logró convocar a millones de personas para llevar a cabo los planes. Y eso es algo positivo para ellos, porque finalmente Hitler hizo cosas positivas para su pueblo, mal por el pueblo judío, pero bien para el pueblo alemán. Entonces, siendo alemán, ya en esa época es como, él es mi líder, my Führer, mi guía, porque finalmente está luchando por mí, quiere el bienestar para mí. Entonces, estos líderes están siempre en ese límite súper fino entre la locura y ser considerado un héroe.
Hitler está en esa línea más tirado por la locura, obviamente por todo lo que finalmente él hizo. Como ven acá, propaganda nazi absolutamente. Y aquí hay una cosa importante, ya el pueblo alemán o Alemania ya no es Alemania, sino que se transforma en el pueblo nazi, en la Alemania nazi. Y van a ver en general cuando se buscan cosas de la Segunda Guerra Mundial, de que no hay bandera alemán mucho dando vuelta, todo es nazismo. Acá tenemos la Alemania, si no ubican el mapa, continente europeo, fíjense por favor, ya, a ver cómo estamos con los mapas, ¿quién tengo acá? Benjamín Carrasco, ¿está por ahí? Voy a ir preguntando así al azar nomás. Benja Carrasco, Benjamín Carrasco. Mm, Puse algo en el chat. Escribió que sí estaba. ya. ¿Y por qué no puede hablar? Yo no veo el chat cuando estoy en pantalla compartida. Ya, Fernanda la tengo ahí, necesito a alguien que pueda hablar por el micrófono. Fernanda Rojas. Dale, hola. Fernanda, hola. ¿Sabes qué sector es este que estoy mostrando ahí en pantalla? Ese de ahí, No. ¿no? ¿Alguien lo sabe? ¿Europa? No sé. Todo es Europa. Todo es el continente europeo, de hecho faltan unos pedacitos acá. Pero esto, que lo vimos en un mapa el año pasado, ¿ya? Esto es Gran Bretaña, por si acaso. Si se fijan, Gran Bretaña está bastante cerca y es un punto importante porque después vamos a ver un desembarco de este sector a este sector. Por acá está Francia, acá está España, Italia, ¿bien? Aquí Alemania, obviamente que sí sale nombrado. Acá tenemos los Balcanes, por esta zona de acá abajo, fíjense por favor. Este era el antiguo imperio austrohúngaro, ¿bien? Que ahora es Checoslovaquia, Austria, tenemos Bélgica, tenemos Suiza, etc. Los países acá en realidad están bastante juntos, donde pasar de uno a otro no es tan difícil. Alemania finalmente lo que va a buscar en esta instancia de inicio, casi inicio de la guerra, porque todavía no ha empezado la guerra, empieza el 3 de septiembre del 39, comienza a expandir sus territorios. Como acá hay una relación importante con estos pueblos, ¿ya? Los anexa al pueblo alemán. Y finalmente, estos pueblos, Checoslovaquia, perdón, y Austria, no tienen problema en hacerse parte de los alemanes. Entonces, Alemania empieza a expandir su territorio pacíficamente, en un primer inicio. Eso es importante. Se me olvidó comentarles que idealmente tener el cuaderno ya en mano para que puedan ir anotando algunas cosas que yo voy repitiendo y que les voy diciendo, cosa de hacer una suerte de punteo de todo lo que estamos señalando. Bien, si lo tienen ahí, fantástico. El título sería Segunda Guerra Mundial. Hoy ya estamos a 21 de agosto. Y la primera idea es esa: Alemania expande pacíficamente sus territorios. ¿Bien? Acá tenemos más países, como se nota de manera más clara. Y Alemania va a comenzar a buscar expandir estos territorios, sus territorios. Fíjense que este gráfico que está en el libro, en su libro, está acá, si lo están viendo, ¿bien? Es bien interesante, porque si lo visualizamos, tenemos a tres países: Gran Bretaña, que va a ser actor de la guerra, Francia y Alemania, los tres países tal vez más importantes de este conflicto. Fíjense por favor, en el año 35, la cantidad de dinero que ellos gastaban en cuanto a, o los porcentajes en dinero, mejor dicho, a presupuesto militar, es decir, a hacer armas, a hacer tanques o lo que fuera. Fíjense que ya Alemania en el 35, con Hitler a la cabeza, tenía justamente una intencionalidad de hacer armas. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda de lo que era el Tratado de Versalles?
para conectar con esto. Sí, ¿Qué era el Tratado de ¿verdad? Versalles? Que desarmaba a Alemania totalmente. Muy bien, Diego. La idea del Tratado de Versalles es justamente esa, desarmar a Alemania, es decir, que Alemania no pudiera, por ley, escrito en un tratado, volver a hacer armas para que no provocara una guerra. Pasaron desde el año 19 hasta el año 35 y Alemania comenzó a hacer armas de nuevo. Y todo esto a luz de todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada. Alemania, si se fijan, siempre estuvo a la cabeza con respecto a eso, a la cabeza de estar haciendo más armas y poniendo más dinero, salvo el año 39, donde ya la guerra es casi inminente y los otros pueblos se tratan de poner a la par de lo que está gastando Alemania. Pero finalmente cuando llega la guerra, se dan cuenta que Alemania tiene un poderío armamentístico impresionante y ellos están muy atrasados. Previo al conflicto, ¿qué pasa antes, finalmente, de esta Segunda Guerra Mundial? Aquí la diversificación de la bandera alemana, pero convirtiéndose poco a poco en la nación nazi. ¿Qué bandera es esta? Antonia Jiménez, ¿está por ahí? Esto parece más cultura general en realidad que Segunda Guerra, pero igual. Antonia, Italia. muy bien, Italia. Fíjense que acá tenemos que previo al conflicto, ambas naciones están en crisis tras la Primera Guerra Mundial, un sentimiento de mucha humillación, tanto en Alemania como en Italia. Recuerden que Italia en la Primera Guerra se pasó al otro bando y finalmente no se le cumplió con lo que se les había prometido. Ambos buscan extender sus territorios y, por supuesto, controlar a su población. Aquí estamos viendo los actores de la guerra. Estos son las naciones más importantes, porque muchas otras naciones se meten un bando o en otro, incluso Chile. Chile también va a declarar la guerra, aunque no lo crean. Claro, Hitler ya estaba muerto, pero ¿qué le vamos a hacer? Cristóbal, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profe. Cristóbal, ¿usted sabe qué bandera es esta? La bandera de Japón. Muy bien, Cristóbal. Japón. Japón tiene una política expansionista sobre China. China y Japón siempre han tenido problemas en realidad. Y en esta época, la idea era que Japón pudiese mantener a este gigante que es China a raya en conflicto y ellos también ganar territorio. ¿Bien? Si se fijan, todos tienen alguna intención para iniciar una guerra. Sebastián, Vega. Sebastián, buenos días. Buenos días. Seba, ¿sabes qué bandera es esta? Estoy dormido. Despierte. Me bañé recién. ¿Sabes qué bandera es? Comunismo. ¿Cómo? Lo del comunismo, ¿no? La del comunismo, ya. Esa es la idea política. Te ayudo. Es la Unión Soviética. ¿Bien? Esta es la bandera claramente del comunismo. De hecho, ahí Sebastián apunta bien, porque este es el símbolo que, por ejemplo, usa el Partido Comunista. ¿Ya? Es la bandera de la Unión Soviética. ¿Cuál es la idea de la Unión Soviética? Ellos temen al avance del fascismo. Ojo, no quiere que tanto el nazismo como el fascismo avancen. Son enemigos de eso. Por eso se van a integrar a la Liga de las Naciones, que es como la ONU en la época. ¿Bien? Y justamente para que ellos no avancen. Tampoco les gustan los capitalistas, Estados Unidos ni Francia, pero prefiere, ¿ya? Los prefiere a ellos que al avance fascista. ¿Qué pasa con los otros? Ojo, aquí siempre ocurre, no sé si alguien acá también lo pensará, pero como que los otros son los malos y estos son los buenos. En realidad, insisto, aquí no hay ni buenos ni malos, cada uno lucha por sus ideales, ¿bien? Así que aquí tenemos el otro bando, y el otro bando está liderado por esta nación. Vamos a ver a qué me puede contestar aquí. Francesca. Hola, Fran. Buenos días. Francesca. No se me oculten, por favor.
No está la Fran. Araceli. Profe, sí Ah, sí está. estoy. Ya no lo escuchaba. ¿Qué bandera es esta, Fran? ¿Esa? Sí. Oh, profe. No sé. ¿No te suena ninguna nación? Sí, sí la he visto, pero no me acuerdo el Francia. nombre. Ya. Amaro, Francia. ¿esta de Francia? No, No, es vos. la de arriba es de Inglaterra y la de abajo es Francia. De Reino Unido. Ya. ¿Quién dijo Reino Unido? Yo. Que ni yo, Milan. pues si no veo nombre. Milan. Hola, Milan. Hola. A ver, Amaro, tienes razón. Esta es la de Francia. Eso está bien. Esta, Gran Bretaña. Y te corrijo, Amaro. Recuerda que yo alguna vez lo expliqué, de que Gran Bretaña es un conjunto de reinos, ¿ya? Y uno de ellos es Inglaterra, ¿bien? Pero cuando nosotros hablamos de esa bandera, habitualmente decimos Inglaterra, ¿ya? Pero la bandera de Inglaterra es blanco con rojo. Sin embargo, cuando vemos esta bandera, podemos identificar a Gran Bretaña, Inglaterra, casi de la misma manera. Obviamente todos sí conocemos esta bandera de acá, que es Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con estas dos naciones que, ojo, estuvieron en la Primera Guerra Mundial? Recuerden eso. Buscaban estar al margen de cualquier tensión diplomática. La verdad es que ninguno de ellos quería volver a una guerra. ¿Bien? Y eso los va a llevar a un exagerado pacifismo. Es decir, ya Alemania se tomó un territorio, ya no importa, dejémoslo, no, podemos provocar otra guerra. Hoy Alemania está haciendo armas, ya no importa, da lo mismo, no, volver a otra guerra es muy complicado. Estados Unidos, por su parte, mantuvo una política de aislamiento, es decir, no intervenir con nada que tuviera que ver con Europa, salvo que tuvieran ellos problemas directos. Por lo tanto, se mantiene lejos de la guerra, entre comillas, ¿bien? Porque después, con el tiempo, supimos de que Estados Unidos, si bien no declaraba la guerra, chiquillos, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor, para que lo silencien? Se escucha como retorno del cuento. Estados Unidos, si bien no había declarado guerra a Alemania, bien, cuando ya había estallado la guerra, y estuvo por lo menos un año y algo, casi 2 años, sin estar en la guerra, sabemos de que sí mandaba armas y que sí mandaba dinero a través de Canadá para poder ayudar a los aliados, en este caso a Gran Bretaña o a Francia. Así que aislados, nunca estuvo Estados Unidos. Bien, ahí tenemos a los participantes. Con esto vamos a provocar los bandos, ¿bien? Y el primer bando importante que tenemos claramente es la Alemania nazi, Japón e Italia. Son los primeros bandos entonces que se va a ser llamado también el eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Lisette? Hola, Lisette. Buenos días, Lisette. Hola, Lisette, Berlín, Roma, Tokio, ¿qué son esos? ¿Lo sabes? no, ¿No? no. Profe, yo Ah, las capitales, ¿o no? Son las capitales de estas tres naciones. Berlín de Alemania, Roma de Italia y Tokio de Japón. Por eso se habla del eje Berlín, Roma, Tokio con respecto a las tres naciones. ¿Bien? Para que no se lo olvide, Lisa. Acá tenemos entonces las alianzas que Alemania va a hacer. La verdad es que Hitler fue un gran estratega, una persona tremendamente inteligente y que supo cómo conectar con otras naciones, con otros líderes para cumplir los ideales, ¿ya? En este caso, el primer eje que vamos a tener, Roma-Berlín, es decir, Italia-Alemania, Alemania tendría lo que tendría que hacer es conquistar la Europa central, como aparece ahí, mientras Italia molesta a Francia y a las colonias inglesas en África. Entonces, la estrategia de Hitler es esa, en primera parte, usar a Italia para que moleste a Francia y además ayude en África. ¿Bien? La otra estrategia que usa Hitler es ayudar a Japón y que finalmente Japón también tenga a raya, como dije, a China, detener a la Unión Soviética si es que aparece algo por ahí,
pero especialmente esto que está acá abajo, chiquillos, que es distraer a Estados Unidos en el Pacífico. Si no tenemos claro el mapa, traten de visualizarlo, a lo mejor después muestro un mapa, pero tenemos a Japón por el lado asiático, donde está China, el Océano Pacífico, y acá al frente está Estados Unidos. Bueno, al frente es muy grande el Pacífico, pero está ahí, ¿ven? Estados Unidos tenía algunas bases militares en el Pacífico. La más importante de ellas es Pearl Harbor, que ya lo vamos a hablar. Y estaba ahí Estados Unidos. Sin estar en la guerra, estaba cerca. Y aquí hay un pacto tremendamente importante. Pacto de no agresión con la Unión Soviética. Yo dije recién, ¿ya? Araceli, ¿está ahí? Sí, Araceli, ¿qué dije yo de hace un par de minutos con respecto a la Unión Soviética? ¿Cuál era su visión del fascismo o del nazismo? ¿Estaba de acuerdo? eh, no me acuerdo. No, no se acuerda. Ya, coma pasas, No. para que se acuerden, creo que son buenas. Te lo recuerdo, Araceli. La Unión Soviética nunca estuvo de acuerdo con el fascismo, menos con el nazismo, ¿ya? Tienen muy claro su ideología, que es el comunismo, como se dijo también, Milan me parece que lo señaló, o no, no me acuerdo. Se señaló justamente eso con respecto al comunismo, esa es su idea. Por lo tanto, no está de acuerdo con otras ideas. Por eso es tan extraño este pacto de no agresión, porque Alemania le ofrece a la Unión Soviética, le ofrece este pacto, y algunos, esto está en su libro, por si acaso, hablan de esto, de una suerte de matrimonio arreglado, ¿bien? Yo no te agredo, tú no me agredes. Y ese pacto, finalmente, que lo provoca Hitler, va a llevar que la Unión Soviética se distancie de la guerra en un primer momento, ¿bien? No es menor, porque Hitler, si sabía que tenía que vencer a alguien, era la Unión Soviética, pero no era el momento, todavía no. Por lo tanto, le ofrece este pacto de no agresión, casi como tratando de engañar, como dice acá abajo, ¿cuánto durará la luna de miel? ¿Ya? ¿Cuánto durará esta buena onda entre los dos? Que duró poquito, en realidad no duró mucho tiempo, donde Stalin y Hitler hacen un pacto para no agredirse. Esos son el eje, eso es el bando del eje. Vamos al bando de los aliados. Y por el bando de los aliados dijimos que estaba Francia y Gran Bretaña. ¿Por qué puse más grande estos dos? Porque son los que van a iniciar la guerra. ¿Ya? Ellos van a declarar la guerra a Alemania en primera instancia. Con los años, en el año 41 recién, se va a integrar Estados Unidos. Y después se va a integrar la Unión Soviética a este bando. ¿Ya? Ojo que no es menor porque este enfrentamiento entre estas dos naciones va a ser lo que se conoce como la Guerra Fría, que en algún momento estuvieron compartiendo bandos que pelearon por el mismo ideal juntos, pero después se van a separar. Como dije, Alemania va a buscar expandirse por distintos lugares. Uno de ellos, si se fijan por favor, es el frente oriental, es decir, para este lado del continente. Para este lado del continente europeo está la Unión Soviética. Y acá al medio, lamentablemente para ellos, está Polonia. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace Hitler? Hitler le ofrece a Stalin, es decir, la Unión Soviética, este pacto de no agresión, pero no solo eso, sino que le ofrece invadir Polonia y que cada uno se quede con la mitad. O sea, bien patudo y pobres polacos, porque finalmente lo que va a suceder es este pacto, ¿ya? Este pacto donde se van a dividir Polonia. Si se fijan por acá, por el lado alemán, se toman Polonia y la Unión Soviética también se toma esta parte de Polonia. ¿Alguien sabe inglés? No, ahora exactamente qué es lo que dice acá. The scum of the heart, I believe. The blood is of the workers. No me acuerdo exactamente qué es lo que dice. Pero tratemos de interpretar la imagen. Aquí los dos están muy Uno caballerosos. dice
como la basura de la tierra en la que vivo. Y el No otro es la que dice, creo. ah, sí, No, Ah, pues, dice ya, sorry, ya, ya, ya. leí mal. como la Es como la mayor basura, como la pregunta, la mayor basura de la tierra, supongo, es como eso. Y el otro le dice, el mayor asesino de los trabajadores, presumo yo. Como que se están presentando, pero caballerosamente. Mientras Polonia yace muerto ahí en el suelo entre los dos. Fíjense que ese fue el acuerdo que hizo Hitler con Stalin, finalmente. La guerra, ellos invaden Polonia, como aparece acá el 1 de septiembre del 39, y Francia y Gran Bretaña, o Inglaterra, van a declarar la guerra a Alemania un 3 de septiembre de 1939. Ahí parte la Segunda Guerra Mundial, con eso estalla la Segunda Guerra Mundial. Fecha importante, si lo quieren anotar. El 3 de septiembre inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna duda hasta el momento? Nos quedan unos minutos todavía. Vamos a ver la etapa. ¿No? Estoy tratando de ser bien conciso, bien preciso. Hay mucho detalle, la guerra nos da mucho detalle, pero estoy tratando de ser resumido también. ¿No? ¿No? Vamos a las etapas de la guerra. Toda guerra tiene etapas. Recuerden que en la primera hablamos de la guerra de movimientos, después de la guerra de las trincheras, ¿bien? Aquí esto parte en los 2 primeros años con la denominada guerra relámpago, ¿ya? La guerra relámpago, más que una guerra, es una estrategia. Importante que tal vez lo puedan anotar. La guerra relámpago es una estrategia de combate alemana. Anoten eso. La guerra relámpago es una estrategia de guerra alemana. Fíjense qué es esto. Los alemanes durante varios años estuvieron preparándose, como lo dije. Y la idea justamente es lo siguiente. Tenemos que la idea de Hitler es aplastar pueblo por pueblo. La Primera Guerra Mundial fue una guerra, recuerden, que se llevó en los campos, ¿bien? Los campos quedaron destrozados, algunas ciudades también. Pero aquí Hitler se dio la tarea de destruir los pueblos, ¿bien? Entonces Europa, efectivamente, después que termine la guerra, quedó en el suelo. ¿Cómo los destruyo? Primero, con lo que aparece acá. Si hay un pueblo que quiero dominar, paso con los aviones, bombardeo, ¿ya? Explota todo, ¿bien? Con lo que queda, sin aviso previo, no es una carta, no. Vamos, invadimos nomás. Bombardeo aéreo, con lo que queda parado, aparecen los tanques. Los tanques que son bastante rápidos. Entran los tanques y empiezan a bombardear todo lo que queda parado y todo lo que está tratando de hacer resistencia. Los tanques actúan. Después que pasan los tanques, vienen las motocicletas, si se fijan acá, con un tipo al lado, con una ametralladora, ¿ya? Disparando a todo lo que quedó en pie. Y después de eso, viene el ejército a pie, disparando a los que hayan podido quedar. Entonces, cuando tú tienes esto, ¿ya? Frente a un pueblo polaco que todavía peleaba con caballos y espada, no tuvo mucho que hacer, la verdad. Con Bélgica, que no estaba preparado para la guerra, con una Francia que recién se estaba armando, con una Inglaterra que estaba choqueado todavía, pero estaba en la isla, está lejos, Alemania avanzó con una velocidad impresionante. O sea, en menos de 2 años, Alemania tenía Europa prácticamente dominada. Es así como Alemania va a invadir, todo esto en un año. Invade Dinamarca, Noruega, buscando hierro, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, y tuvo a raya a Gran Bretaña. La Unión Soviética aprovechó este envión, este vuelo de guerra para invadir Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia. Ojo, no tienen que aprenderse estos nombres, simplemente es para que sepan que dominaron muy rápido a muchos pueblos. ¿Y qué va a suceder finalmente? La batalla de Inglaterra, donde Alemania va a tratar de, como dije y mostré en
en el mapa, Gran Bretaña es una isla, por lo tanto, Alemania no mandó ejército, sino que mandó bombardear. Y fíjense acá, este tipo de bombarderos, eso es Londres, bombardear de manera consecutiva durante 4 meses, no todos los días, pero muchos días a la semana, mandar a bombardear Londres. La gente prácticamente vivía bajo los túneles, en los búnkers, y tratando de arrancar del bombardeo alemán. Por su parte, Italia va a ayudar a conquistar la parte de los Balcanes, Hungría, Bulgaria, Grecia, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una pasada de los aviones por sobre Atenas, justamente. Por el frente oriental, es decir, por el lado de la Unión Soviética, se va a dar la característica que Hitler va a romper este acuerdo y va a atacar justamente a la Unión Soviética. Esto en el año 41. Básicamente va a traicionar este pacto de no agresión contra Stalin y va a buscar invadir justamente a los soviéticos, sabiendo que es un gran contendiente, que es el gran enemigo a vencer, que lo tiene muy cerca y que finalmente tiene que aprovechar, ya que le estaba yendo fantástico, maravilloso. Pero se encuentra con un invierno crudísimo en la Unión Soviética, Rusia muy helado. Entonces se enfrentó a un invierno brutal finalmente, y sus armas no estaban aprovisionadas para la nieve. De esa manera, Alemania va a sufrir sus primeras grandes derrotas, justamente en territorios soviéticos. Y por último, para cerrar toda esta parte de la guerra, el Frente Pacífico. Japón, aquí en donde está Hawái, más o menos, ¿bien? Hay una isla que se llama Honolulu, ¿bien? Y ahí está esta base naval de Pearl Harbor. Y esta base naval, la próxima semana les voy a mostrar con mayor detalle esto, pero para cerrar, va a ser bombardeada sin aviso previo por los japoneses. Hay una película bien melosa, de amor y todo, que se llama Pearl Harbor, pero que muestra este bombardeo de muy buena manera. Si le pueden echar un vistazo, es bien interesante. Se hundieron muchos barcos, murió muchos soldados norteamericanos, con lo cual va a presionar a Estados Unidos finalmente a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos imágenes reales de ese bombardeo. Alemania finalmente invade muchas partes de Europa. Esto lo vemos la próxima semana. Alemania va finalmente a invadir muchos sectores de Europa, tiene prácticamente dominado en la época que estamos diciendo, dominado el continente, y también vamos a tener que por el otro lado, por el lado del Pacífico, la guerra también inicia, e inicia de manera cruel, como estamos mencionando. Chiquillos, ya no me queda nada, solamente sacar una fotografía, sé que alcanzo. Un segundo, no se me vayan, aún no. Cuídense mucho, nos estamos viendo, se me acabó el tiempo. Chao. Chao, profe, que Profe, esté bien. cuídese. Cuídese. Cuídense. Profe. Chao, Profe, cuídese mucho. chao. Eso, profe.